No puedes ni abrir un frasco, mamá. Esas palabras se clavaron en mi alma como espinas. Y esa tarde, en la cocina de mi único hijo, entendí que llevaba años siendo un fantasma en mi propia familia. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Leonor Valenzuela. Tengo 68 años, y toda mi vida la he vivido en Querétaro, en una casita modesta con un patio lleno de geranios rojos que mi madre plantó hace décadas. Soy maestra jubilada, viuda desde los 42 años, y devota del Sagrado Corazón de Jesús. Mi único hijo se llama Iván, y durante 26 años, desde que perdí a mi Roberto en ese accidente de autobús que partió mi mundo por la mitad, he vivido únicamente para él. Esa tarde de martes, como tantas otras, me había ofrecido a ayudar en casa de Iván en San Luis Potosí. Mi nuera Renata me había llamado 2 días antes, con esa voz dulce que usaba solo cuando necesitaba algo. Suegrita linda, me había dicho, ¿no te gustaría venir a ayudarnos con Pedrito este martes? Iván y yo tenemos una cena de negocios súper importante, y ya sabes cómo se pone el niño con las niñeras. Como siempre, tomé el primer autobús de la mañana. 4 horas de viaje con mi rosario entre las manos, rezando por mi familia, pidiendo a Dios que me diera fuerzas para seguir siendo útil, para seguir siendo necesaria. Mi bolsa llevaba los dulces caseros que le gustaban a mi nieto Pedrito, esos de coco que aprendí a hacer cuando Iván era pequeño, y que ahora preparaba con manos artríticas que ya no obedecían como antes. La casa de mi hijo siempre me imponía un poco. Era moderna, elegante, con esos muebles blancos que yo jamás me hubiera atrevido a comprar, pensando en las manchas y el desgaste. Todo ahí hablaba de un éxito que yo había ayudado a construir, vendiendo parte del terreno que heredé de mis padres para que pudieran dar el enganche, entregando mis ahorros de jubilación cuando Iván abrió su empresa, para que no tuviera que endeudarse con los bancos, como me había dicho entonces con una sonrisa que creí sincera. Durante toda la tarde cuidé a Pedrito. Le preparé su comida favorita, jugamos con sus carros. Le leí un cuento que me sabía de memoria por haberlo repetido cientos de veces con su papá. El niño estaba inquieto, preguntando cuándo volverían sus padres. Y yo lo consolé como pude, cantándole las mismas canciones de cuna que una vez calmaron a Iván cuando despertaba llorando después de la muerte de su padre. Renata había dejado todo listo para la cena, o eso creía ella, pero cuando llegó la hora de preparar los últimos detalles, me di cuenta de que faltaba la mermelada de higo que acompañaría el queso manchego que servirían a sus inversionistas. En la alacena encontré un frasco nuevo, aún sin abrir, pero mis manos, Dios mío, mis manos ya no tenían la fuerza de antes. El frasco se resistía. Lo intenté con un trapo de cocina para tener mejor agarre. Probé con agua caliente alrededor de la tapa. Mis dedos, deformados por años de lavar ropa ajena después de mis jornadas como maestra, simplemente no lograban hacer girar esa maldita tapa metálica. Cada intento me dejaba más frustrada, más consciente de mi fragilidad, de cómo el tiempo había ido quitándome hasta las habilidades más simples. Fue en ese momento cuando entró Iván a la cocina, alto, elegante en su traje gris, con ese porte de hombre exitoso que yo había admirado durante tantos años. Pero al verme ahí, luchando con el frasco, su expresión cambió. No hubo compasión en sus ojos, ni siquiera la paciencia que uno esperaría de un hijo hacia su madre. Hubo algo mucho peor: burla. Se acercó con esa sonrisa cruel que no le conocía, o que tal vez no había querido ver antes. «¿Ni un frasco puedes abrir, mamá?», me dijo, y su voz tenía un tono que jamás había usado conmigo. «Ya siéntate, déjanos lo moderno a los que sí pensamos». Tomó el frasco de mis manos temblorosas y lo abrió sin ningún esfuerzo, con esa facilidad que solo tienen las manos jóvenes y fuertes. Pero no se detuvo ahí. Su risa resonó en la cocina como una bofetada, y cuando Renata apareció en el marco de la puerta, vestida con ese vestido negro que la hacía ver tan sofisticada, ella también se rió.
Ay, suegrita, dijo Renata con esa condescendencia que conocía bien, pero que siempre había fingido no notar. Mejor siéntate en la sala con Pedrito. Nosotros terminamos aquí. Pero lo peor vino cuando mi nieto, mi pequeño Pedrito de 5 años, repitió las palabras de su padre con esa crueldad inocente que solo tienen los niños cuando imitan lo que ven. Abue tonta. El mundo se me detuvo. Ahí, de pie en esa cocina que había ayudado a pagar, rodeada por la familia por la cual había sacrificado todo, me sentí más sola que el día que enterramos a Roberto. Al menos cuando enviudé, tenía el consuelo de saber que había sido amada. En ese momento, en cambio, entendí con una claridad dolorosa que había sido reducida a una carga, a un estorbo, a alguien que ya no encajaba en la vida que ellos habían construido con mi sacrificio. Sonreí, como siempre hacía cuando me dolía algo. Bajé la mirada, murmuré un perdón que no debía, y me dirigí a la sala con pasos que me parecieron interminables. Me senté en ese sofá de cuero blanco, tan incómodo como hermoso, y abracé a Pedrito mientras él veía caricaturas en una televisión del tamaño de la pared de mi sala. Pero por dentro, algo que había estado agrietándose durante años finalmente se rompió por completo. Esa noche, durante las 4 horas de regreso a Querétaro, en el autobús que olía a desinfectante y llevaba demasiados pasajeros, no pude dejar de pensar en la mirada de mi hijo. No había sido solo burla, había sido desprecio. El mismo que les dedicas a las cosas que ya no necesitas, que estorban, que preferirías poder desechar sin remordimientos. Al llegar a mi casa, me arrodillé frente a la imagen del Sagrado Corazón que presidía mi sala desde que me casé. Esa imagen que había visto todos mis llantos, todas mis oraciones por Roberto, todas mis súplicas para que Iván fuera feliz y próspero. Pero esa noche, no pude rezar. Las palabras no salían. Solo podía repetir una y otra vez: Señor, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué contigo para merecer esto? Y por primera vez en 26 años de viudez, por primera vez desde que decidí entregarme completamente a Dios y a mi hijo, sentí que tal vez no había nadie escuchando mis oraciones. Los días siguientes a esa humillación en la cocina se me hicieron eternos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa de Iván, las palabras de Renata, y peor aún, la vocecita de mi nieto repitiendo «abue tonta», como si fuera un juego. Pero fue en esas noches de insomnio, caminando por mi casa vacía con el rosario en las manos, que los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha implacable. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la madre que lo había dado todo, que había sacrificado hasta sus propios sueños, se había convertido en un estorbo para el hijo que crió con tanto amor? Volví a tener 12 años cuando Roberto murió en ese accidente horrible en la carretera a México. El autobús de pasajeros donde viajaba se volcó una madrugada lluviosa, y mi mundo se desplomó junto con él. Iván tenía apenas 12 años. ¿Y yo? Yo tenía 42, y de pronto me encontré sola, sin saber cómo iba a sacar adelante a mi hijo, cómo iba a pagar la casa, cómo iba a ser madre y padre a la vez. Recuerdo esa primera noche después del funeral, cuando todos los familiares se habían ido y la casa olía aún a flores marchitas y velas consumidas. Iván dormía en nuestra cama porque no quería estar solo, y yo me quedé despierta viendo su carita hinchada de tanto llorar. En ese momento, arrodillada junto a él, hice un juramento que pensé que era sagrado. Roberto, amor mío, te prometo que nuestro hijo nunca va a necesitar nada. Voy a ser la mejor madre del mundo. Voy a darlo todo por él. Y cumplí esa promesa con una dedicación que ahora me parece casi obsesiva. Por las mañanas trabajaba como maestra en la escuela primaria Benito Juárez del centro de Querétaro, donde me levantaba a las 5 de la madrugada para preparar el desayuno de Iván, planchar su uniforme, revisar su tarea y llevarlo caminando porque no teníamos dinero para el camión. Llegaba corriendo a la escuela para no llegar tarde, daba mis clases con la energía que me quedaba y por las tardes lavaba ropa ajena. Doña Carmen, la vecina de enfrente, fue la primera en ofrecerme trabajo. «Leonor», me dijo un día, «tú lavas muy bien. Mi comadre necesita quien le haga los fines de semana». Y así empezó todo. Pronto tenía 5,
Luego 10 clientes. Mis manos se agrietaron con tanto detergente y agua fría, pero cada peso que ganaba era un peso menos de preocupación. Los fines de semana los pasaba en el patio de mi casa, con 2 tinas gigantes que compré de segunda mano, tallando camisas manchadas de sudor de hombres que trabajaban en la construcción, uniformes escolares de niños que no eran el mío, ropa interior de familias enteras que podían pagar por no lavar su propia ropa. Iván me ayudaba a atender, aunque yo siempre le decía que primero hiciera su tarea. «Mijo», le decía mientras colgaba sábanas que goteaban en el mecate, «tú estudia mucho. Este no va a ser tu futuro. Tú vas a ser profesionista. Vas a tener una oficina bonita. Vas a usar traje y corbata». Cuando Iván cumplió 16, llegó corriendo un día de la preparatoria con una noticia que me llenó de orgullo y terror a la vez. Había sacado el primer lugar en su generación y tenía oportunidad de estudiar administración de empresas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero necesitábamos dinero para la inscripción, los libros, los gastos, dinero que yo no tenía. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, mirando los aretes de perla que Roberto me había regalado para nuestra boda. Eran lo único de valor que conservaba de él, lo único que me quedaba de esa época en que fui esposa además de madre. Eran pequeños, sencillos, pero para mí valían más que cualquier joya porque representaban el amor que habíamos compartido. Al día siguiente caminé hasta el centro de Querétaro y los vendí en una joyería de la calle Corregidora. El hombre me ofreció menos de lo que esperaba, pero era suficiente para la inscripción y los primeros libros. Cuando regresé a casa y le dije a Iván que ya teníamos el dinero, él me abrazó tan fuerte que pensé que se daría cuenta de que yo había estado llorando. «Mami, te prometo que voy a ser el mejor estudiante», me dijo con esa sonrisa que entonces era pura y llena de gratitud. «Te voy a dar la mejor vida cuando sea profesionista. Vamos a tener una casa grande. Y tú nunca más vas a tener que lavar ropa ajena». Durante 4 años mantuve esa promesa viva. Trabajaba doble turno los fines de semana. Aceptaba cualquier trabajo extra que apareciera en la escuela. Pedía prestado cuando era necesario y lo pagaba centavo a centavo. Veía a otras madres llevar a sus hijos de paseo, comprarse ropa nueva, salir a cenar a restaurantes, y yo me conformaba con verlo estudiar, con escucharlo hablarme de sus proyectos, de las empresas que quería crear. El día de su graduación, cuando lo vi subir al estrado con su birrete y toga, cuando escuché su nombre entre los mejores promedios de su generación, lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto. Pero estas eran lágrimas de alegría, de misión cumplida. Mi hijo era profesionista. Había logrado lo que yo nunca pude tener, pero algo comenzó a cambiar desde entonces. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más espaciadas. Iván consiguió trabajo en una empresa de San Luis Potosí, y cuando me contó que se mudaría allá, sentí como si me arrancaran un pedazo del alma. «Es temporal, mami», me aseguró mientras empacaba sus cosas. «En cuanto esté bien establecido, vienes conmigo. O me regreso para acá. Pero esta es una gran oportunidad». Pasaron 2 años antes de que conociera a Renata. Era bonita, educada, de buena familia. Y cuando me la presentó, vi en sus ojos algo que no me gustó, pero que no supe identificar entonces. Era como si me midiera, como si calculara cuánto problema podría representar yo en sus planes. La boda fue pequeña, elegante, en San Luis Potosí. Yo me puse mi único vestido bueno, el azul marino que había comprado para alguna graduación de la escuela, y traté de sonreír durante toda la ceremonia. Pero cuando los vi intercambiar anillos, cuando escuché a Iván prometer amor eterno a otra mujer, sentí una punzada extraña en el pecho. No era celos exactamente, era miedo. Miedo de que ya no fuera necesaria, de que mi papel en su vida hubiera terminado. Después de la luna de miel, Iván y Renata comenzaron a hablar de comprar una casa. Una casa propia, decían, para empezar su vida matrimonial como correspondía. Necesitaban el enganche, y los bancos pedían muchos requisitos, muchas garantías. «Mami», me dijo Iván una tarde que vino a visitarme a Querétaro, «¿tú no podrías vender una parte del terreno de atrás? Es que la casa que encontramos es perfecta, pero necesitamos 200,000 pesos para el enganche».
El terreno de atrás era la mitad de la herencia de mis padres, la parte donde mi madre había plantado sus nopales y donde yo había pensado construir algún día un cuartito más para rentar y tener un ingresito extra en mi vejez. Pero cuando vi la ilusión en los ojos de mi hijo, cuando escuché cómo me explicaba que esta inversión iba a hacer que su matrimonio empezara con el pie derecho, no pude decir que no. Claro, mijo, le respondí. Para eso somos familia. Todo lo que tengo es tuyo. Vendí la mitad de mi terreno a un precio menor del que valía porque necesitaba el dinero rápido. Con esos 200,000 pesos, Iván y Renata compraron su casa en una privada bonita de San Luis Potosí, con jardín, cochera para 2 autos y 3 recámaras. Cuando fui a conocerla, me sentí orgullosa, pero también extrañamente vacía. Era hermosa, moderna, todo lo que yo nunca había podido darle a mi hijo, pero al mismo tiempo, era la confirmación de que él ya no me necesitaba. Los años siguientes fueron una secuencia de llamadas pidiendo ayuda económica que yo siempre di sin preguntar. Cuando Iván abrió su empresa consultora, me pidió mis ahorros de jubilación para no tener que endeudarse con los bancos y pagar intereses. Eran 150,000 pesos que había juntado peso a peso durante años, pensando en mi vejez, en alguna emergencia médica, en la posibilidad de necesitar una persona que me cuidara. Es un préstamo, mami, me aseguró. En 6 meses te los devuelvo con todo e intereses. Nunca me los devolvió. Y cuando un año después le pregunté tímidamente por el dinero, porque necesitaba arreglar el techo de mi casa que se estaba filtrando, me dijo que la empresa estaba en una etapa de reinversión, que todos los ingresos se tenían que quedar ahí para hacer crecer el negocio. En cuanto las cosas se estabilicen, te pago, me prometió. Mientras tanto, ¿no tienes algún dinerito guardado? Siempre fuiste muy ahorrativa, pero ya no tenía nada guardado. Todo se lo había dado a él. Los meses que siguieron a esa humillación del frasco fueron como una lenta agonía. Cada día que pasaba, me daba cuenta de más detalles que había ignorado, más señales que había decidido no ver porque dolían demasiado. Era como si alguien hubiera quitado una venda de mis ojos y ahora pudiera ver con claridad dolorosa la realidad de mi situación. Las llamadas de Iván se habían vuelto cada vez más escasas y utilitarias. Ya no me preguntaba cómo estaba, si había comido, si necesitaba algo. Las conversaciones duraban 2, máximo 3 minutos, y siempre terminaban con alguna petición disfrazada de favor familiar. Mamá, oye, ¿no tendrás por ahí unos 5,000 pesos que me puedas prestar? Es que se nos juntaron los pagos este mes y no queremos tocar la cuenta de la empresa. Mami, ¿te acuerdas del primo de Renata que tiene el taller mecánico? ¿No le podrías hablar para que nos haga un descuento en la revisión del coche? Dile que somos familia. Mamá, Pedrito necesita útiles escolares para el próximo semestre. ¿No podrías comprárselos tú? Tú sabes de esas cosas de niños. Y yo, como la tonta que había sido durante tantos años, siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de conseguir esos 5,000 pesos, de hablarle al primo de Renata, aunque me diera pena pedirle favores a alguien que apenas conocía, de gastar mi pensión de jubilada en útiles escolares que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Pero lo que más me dolía no eran las peticiones. Era la manera en que me hablaba, como si fuera una empleada, una persona de servicio que estaba ahí para resolver sus problemas sin merecer ni siquiera un gracias genuino. Cuando le compraba algo a Pedrito, su respuesta era siempre la misma. Órale, qué bueno. Ahorita le digo a Renata que ya no tiene que ir a comprarlo. Nunca gracias, mamá. Nunca no te hubieras molestado. Nunca, ¿cómo estás tú? El colmo llegó el día que me enfermé. Fue una gripe fuerte que me tumbó en la cama durante una semana entera. Tenía fiebre alta, escalofríos. No podía ni levantarme para hacerme un té. La vecina, doña Esperanza, fue la que se dio cuenta de que algo andaba mal porque no me había visto salir a regar mis geranios en 3 días. Cuando finalmente logré llamar a Iván para decirle que estaba enferma, que tal vez necesitara que alguien me llevara al doctor, su respuesta fue: «Ay, mamá, qué mal momento. Renata y yo estamos súper ocupados con lo del proyecto de la empresa. ¿No puedes ir con doña Esperanza? ¿O llamar a una ambulancia si es tan grave?» Una ambulancia.
Mi propio hijo me sugirió llamar a una ambulancia en lugar de manejar 1 hora y media para ver si su madre estaba bien. No se preocupen, le dije, con la voz quebrada por la fiebre y por algo mucho más profundo. Ya me las arreglo sola, como siempre. Fue doña Esperanza quien me llevó al centro de salud, quien se quedó esperándome durante 3 horas, quien me compró las medicinas con su propia pensión, porque yo no traía suficiente dinero, quien me hizo caldito de pollo durante esos días en que no podía cocinar. Una vecina que apenas conocía me dio más cuidado y cariño que mi propio hijo. Cuando me recuperé y le marqué a Iván para decirle que ya estaba mejor, él ni siquiera recordaba que había estado enferma. Ah, sí, lo de la gripe. Qué bueno, mamá. Oye, ¿no tendrás el teléfono de aquel plomero que una vez fue a tu casa? Es que se nos tapó el drenaje y no queremos llamar a uno muy caro. Esa noche, sola en mi casa, me senté frente a la imagen del Sagrado Corazón que presidía mi sala y por primera vez en mi vida adulta, le reclamé a Dios. Señor, le dije con lágrimas corriendo por mis mejillas, ¿por qué permites esto? Yo crié a mi hijo en tu nombre, lo llevé a misa desde pequeño, le enseñé los valores cristianos, le di todo lo que tenía pensando que así honraba tu voluntad. ¿Por qué me pagas con esta ingratitud? ¿Dónde estás cuando más te necesito? El silencio que siguió fue ensordecedor. La imagen de Jesús con su corazón en llamas parecía mirarme con los mismos ojos compasivos de siempre, pero yo ya no sentía esa compasión. Solo sentía vacío. Las cosas empeoraron cuando nació mi segundo nieto, Sebastián. Pensé que tal vez el nacimiento de otro bebé haría que Iván recordara la importancia de la familia, que me volviera a necesitar como había pasado con Pedrito. Me emocioné tanto cuando Renata me llamó para decirme que habían llegado al hospital. Suegrita, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. ¿No podrías venir a ayudarnos la primera semana? Usted sabe de bebés, y yo voy a estar muy cansada. Por supuesto que dije que sí. Tomé el autobús esa misma noche, con una maleta llena de ropa para una semana y el corazón lleno de esperanza. Tal vez este bebé era la oportunidad que Dios me mandaba para reconectar con mi familia, para volver a ser útil, para volver a sentirme querida. Pero cuando llegué al hospital, la realidad fue muy diferente. Iván estaba en el pasillo hablando por teléfono sobre trabajo y apenas me saludó con un beso en la frente distraído. Renata estaba en la habitación con el bebé, rodeada de sus amigas y su madre, riéndose y tomándose selfies. Cuando entré y me acerqué para conocer a mi nieto, la mamá de Renata me miró de arriba a abajo y le susurró algo al oído a su hija. Renata me sonrió, pero no era una sonrisa genuina. «Ay, suegrita, qué bueno que llegó. ¿No le podría hacer el favor de ir por unos tacos para todos? Estamos muertas de hambre y usted conoce mejor la ciudad». Me mandó por tacos, a conocer a mi nieto, y me mandó por tacos como si fuera una mandadera. Durante esa semana me sentí más como una sirvienta que como una abuela. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, lavaba la ropa del bebé, hacía la limpieza, cuidaba a Pedrito, cocinaba, y cuando llegaba la noche estaba tan agotada que no podía ni disfrutar de cargar a Sebastián. Renata pasaba el día recibiendo visitas en pijama, viendo televisión, mientras yo hacía todo el trabajo. Y cuando alguna de sus amigas me veía limpiando o cocinando, Renata decía, «Ay, es que mi suegra insiste en ayudar. No hay manera de que se quede quieta. Insistir en ayudar». Como si fuera mi idea estar ahí trabajando como una esclava, en lugar de disfrutar a mi nieto recién nacido. El último día de esa semana, cuando estaba empacando mi maleta para regresar a Querétaro, escuché una conversación telefónica de Renata que me partió el alma. «Ay, comadre, por fin se va mi suegra», decía mientras pensaba que yo no la escuchaba. «Imagínate, una semana entera aguantándola. Ya sabes cómo son las señoras grandes, siempre queriendo opinar, siempre estorbando. Menos mal que vive lejos y no viene tan seguido. Estorbando». Su suegra, que había trabajado como loca durante una semana completa, estaba estorbando. En el camión de regreso a Querétaro, con mis manos hinchadas de tanto lavar y limpiar, con la espalda adolorida de tanto cargar trastes y ropa, lloré durante todo el viaje. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente.
Eran lágrimas de humillación, de rabia contenida, de un despertar amargo a una realidad que había estado negándome durante años. Mi hijo me veía como un recurso, como alguien útil cuando necesitaba dinero, mano de obra gratuita o favores, pero no como su madre. No como alguien digna de amor, respeto o siquiera consideración básica. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones que se fueron acumulando como gotas de veneno en mi corazón. Cuando Iván publicaba fotos familiares en Facebook, yo nunca aparecía. Cuando había reuniones familiares del lado de Renata, nunca me invitaban. Cuando Pedrito tuvo su festival del Día de las Madres en el kinder, ni siquiera me avisaron. Me enteré porque doña Esperanza me enseñó las fotos que había subido una vecina de San Luis Potosí. Ahí estaban Iván y Renata, aplaudiendo orgullosos mientras Pedrito cantaba una canción sobre las mamás. Pero la sillita que debería haber sido para la abuela materna estaba vacía. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, mirando las fotos de cuando Iván era pequeño, fotos de sus festivales escolares, donde yo aparecía en primera fila, siempre sonriendo, siempre orgullosa, fotos de sus cumpleaños, donde yo era la que hacía el pastel, la que organizaba la fiesta, la que se aseguraba de que fuera perfecto. ¿En qué momento me había vuelto invisible? ¿En qué momento había pasado de ser la protagonista de su vida a ser un personaje secundario que solo aparecía cuando necesitaban algo? Y lo más doloroso de todo era que ya ni siquiera podía refugiarme en la oración como antes. Cada vez que me arrodillaba frente al Sagrado Corazón, las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Qué le iba a pedir a Dios? ¿Que cambiara el corazón de mi hijo? ¿Que me devolviera los años que había perdido esperando amor que nunca llegaría? Por primera vez en mi vida, empecé a dudar si Dios realmente escuchaba las oraciones de una vieja tonta como yo. Lo que terminó de romperme por completo fue la invitación que nunca llegó. Era marzo del año pasado, y yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando sonó mi teléfono. Era mi sobrina Alma, la hija de mi hermana que vive en Guadalajara. Su voz sonaba extraña, como incómoda. «Tía Leonor», me dijo después de los saludos de costumbre. «¿Usted va a ir a la reunión familiar de Valle de Bravo?» Me quedé helada con el vaso de agua a medio llenar en mis manos. «¿Cuál reunión, mija?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego Alma suspiró como si hubiera metido la pata. «Ay, tía, pensé que ya sabía». Iván organizó una reunión de toda la familia Valenzuela para este fin de semana. Rentó una casa grande en Valle de Bravo para que fuéramos todos. Dijo que era importante porque quería hablar de unos proyectos familiares. El mundo se me vino encima. Una reunión familiar organizada por mi propio hijo, donde habían invitado a todos los Valenzuela y a mí ni siquiera me habían avisado. Me senté en la silla de la cocina porque las piernas ya no me sostenían. ¿Todos van a ir?, pregunté con un hilo de voz. Pues sí, tía. Hasta el primo Jorge que vive en Tijuana va a venir. Por eso me extrañó que usted no supiera nada. Es el único Valenzuela que falta en el grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Tenían un grupo de WhatsApp de la familia Valenzuela, donde habían planeado todo. Y yo era la única que no estaba incluida. La única Valenzuela que no sabía que existía esa reunión. Ah, sí, mentí, tratando de que mi voz no se quebrara. Se me había olvidado comentarte. Claro que voy. Pero cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en esa silla durante horas, tratando de procesar la magnitud de la humillación. Mi propio hijo había organizado una reunión familiar y había invitado a primos que veía una vez cada 5 años, pero no a su propia madre. Esa noche no pude dormir. Le marqué a Iván a las 11 de la noche, cuando ya sabía que estaría en casa. Contestó con voz molesta. «¿Qué pasó, mamá? Es tardísimo». «Mijo», le dije, tratando de sonar casual. «Me acaba de hablar Alma sobre la reunión de Valle de Bravo. ¿A qué horas nos vamos?» Hubo un silencio que duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz tenía esa frialdad que ya conocía bien, pero que esta vez me cortó como un cuchillo. «Ay, mamá, no es conveniente que vayas». «¿No es conveniente?», repetí, sintiendo cómo mi voz se volvía más aguda. «Soy tu madre, Iván. Soy una Valenzuela. Es que esto es algo más institucional», dijo.
y pude escuchar a Renata hablando en el fondo, aunque no distinguía las palabras. Son temas de negocios, de inversiones familiares, cosas que no te van a interesar. No te lo tomes personal. No me lo tomé personal. Mi exclusión de una reunión familiar no debía tomármela personal. ¿Y desde cuándo los negocios familiares no me incluyen?, pregunté, sintiendo cómo años de sumisión finalmente comenzaban a agrietarse. Yo vendí mi terreno para tu casa. Te di mis ahorros para tu empresa. ¿Cómo que no me van a interesar los negocios familiares? Mamá, no empieces con esos dramas, me dijo con un tono que nunca había usado conmigo. Entiende que hay niveles. Esta reunión es para gente que puede aportar capital, que entiende de inversiones. No para... Bueno, tú sabes, no para gente como yo. Eso era lo que quería decir. No para una vieja jubilada que ya había dado todo lo que tenía que dar. Entendido, le dije, y colgué el teléfono. Pero no entendía nada. Me quedé ahí sentada en mi sala, mirando la foto de nuestra última Navidad juntos, cuando Iván todavía fingía que yo le importaba, cuando todavía actuaba como si fuera parte de su familia. La foto me devolvía la sonrisa de una mujer que creía que su sacrificio tenía sentido, que pensaba que el amor de madre era correspondido. Esa mujer de la foto me daba lástima. Los días siguientes fueron una tortura. Veía las historias de Instagram de mis primos, las fotos que subían al Facebook de la hermosa casa en Valle de Bravo, las cenas familiares donde todos reían y brindaban mientras discutían esos negocios familiares de los que yo había sido excluida. En una de las fotos aparecía Iván alzando una copa, con una sonrisa que no le había visto en años cuando hablaba conmigo. Se veía relajado, feliz, como si se hubiera quitado un peso de encima. Y tal vez así era. Tal vez yo era ese peso. Fue doña Esperanza quien me encontró llorando en el patio esa tarde. Había ido a pedirme prestado azúcar y me vio sentada entre mis geranios, con el teléfono en las manos, viendo una y otra vez las fotos de esa reunión familiar de la que había sido excluida. «¿Qué le pasa, Leonor?», me preguntó, sentándose en la silla de plástico que tenía para las visitas. Y por primera vez en mi vida, le conté todo a alguien. Le conté sobre el frasco de mermelada, sobre la enfermedad que Iván ignoró, sobre el dinero que nunca me devolvió, sobre la reunión familiar donde no cabía. Le conté sobre 26 años de dar todo y recibir migajas disfrazadas de amor filial. Doña Esperanza me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, hasta que terminé de hablar. Entonces me tomó las manos con sus dedos arrugados y me dijo algo que cambió todo. «Leonor, ¿usted cree que Dios quiere que sus hijos sufran así?» «No sé qué quiere Dios», le respondí. «Ya no entiendo nada. Yo creo», me dijo con esa sabiduría que tienen las mujeres que han vivido mucho, «que a veces Dios nos pone pruebas para que aprendamos a respetarnos a nosotras mismas. A veces el amor de madre se convierte en masoquismo, y eso no es lo que Él quiere». Esa noche, por primera vez en semanas, pude rezar. Pero no recé pidiendo que Iván cambiara, o que me amara más, o que me incluyera en su vida. Recé pidiendo sabiduría. Recé pidiendo que Dios me mostrara si yo había malentendido algo fundamental sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre lo que significaba ser madre. «Señor», le dije al Sagrado Corazón, «si esto es una prueba, ayúdame a entender qué tengo que aprender. Si he estado equivocada todos estos años, muéstrame el camino correcto, pero por favor, no me dejes seguir sintiendo este dolor que me está matando por dentro». A la mañana siguiente pasó algo que cambiaría todo. Sonó el teléfono temprano, y era el licenciado Alarcón, mi abogado de confianza, el mismo que había manejado la venta del terreno, el que conocía todos mis asuntos legales desde que enviudé. «Doña Leonor», me dijo con voz seria, «necesito verla urgentemente. Hay algo que tiene que saber sobre su cuenta bancaria». «¿Mi cuenta?», pregunté, sintiendo como un frío extraño me recorría la espalda. Su hijo intentó usar la cuenta mancomunada como garantía para un préstamo privado, me explicó. Un préstamo de 500,000 pesos. Gracias a Dios el banco me llamó para verificar porque me pareció extraño que usted no estuviera presente para una operación tan grande. No podía respirar. Iván había intentado apostar mi casa, la casa donde había vivido toda mi vida.
la casa que había sido de mis padres, sin siquiera decirme. Si el banco no hubiera pedido verificación adicional, yo habría perdido todo. ¿Quiere decir que su hijo estaba a punto de apostar su patrimonio sin su conocimiento?, confirmó el licenciado. Y según el banco, no es la primera vez que hace movimientos extraños en esa cuenta. Colgué el teléfono y me senté en el suelo de mi sala, porque ya las piernas no me sostenían. Durante todos estos años que había creído que mi hijo me excluía por descuido, por estar ocupado, por influencia de su esposa, resulta que en realidad me estaba robando. Me había estado despojando sistemáticamente no solo de su amor, sino de todo lo que me quedaba. Y en ese momento, arrodillada en el suelo de mi sala, con el sol de la mañana filtrándose por las ventanas e iluminando la imagen del Sagrado Corazón, entendí algo que me cambió para siempre. Dios no me había abandonado. Dios me había estado protegiendo todo este tiempo, permitiendo que descubriera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Por primera vez en años, sonreí, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de alguien que finalmente había despertado de una pesadilla muy larga. Era hora de actuar. Esa mañana del lunes, después de la llamada del licenciado Alarcón, hice algo que no había hecho en 26 años. Me vestí como si fuera una ocasión importante. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la boda de Iván. Me peiné con cuidado y me pinté los labios con el único rouge que tenía. No porque fuera a una fiesta, sino porque finalmente iba a recuperar mi dignidad. Caminé hasta el centro de Querétaro con pasos firmes que no había sentido en años. Cada cuadra que avanzaba hacia la notaría, sentía como si me estuviera quitando capas de humillación que habían estado ahogándome sin darme cuenta. El sol de la mañana me calentaba la cara, y por primera vez en mucho tiempo no me sentía como una víctima caminando hacia su destino. Me sentía como una mujer que finalmente había despertado. En la oficina del licenciado Alarcón, firmé los papeles más importantes de mi vida. Cerré la cuenta mancomunada que compartía con Iván desde hacía años. Retiré cada peso que había en esa cuenta. No era mucho, pero era mío. Cancelé el poder legal que le había dado para manejar mis asuntos, cuando pensé que eso era lo que hacían las madres que confiaban en sus hijos. ¿Está segura, doña Leonor?, me preguntó el licenciado, mirándome por encima de sus lentes. Estas decisiones son irreversibles. Más segura de lo que he estado en años, le respondí, firmando cada documento con una letra que no temblaba. Licenciado, también quiero hacer algo más. Le entregué un sobre que había preparado esa madrugada, después de horas de oración y reflexión. Adentro estaba mi testamento, completamente nuevo, donde dejaba todo lo que tenía a nombre de Mariana, mi prima segunda que vivía en Ciudad de México. Mariana tenía 25 años, estudiaba ingeniería, y era la única persona de la familia que me llamaba cada semana para preguntarme cómo estaba. No porque necesitara algo, sino porque realmente le importaba. Era la única que recordaba mi cumpleaños, la única que me mandaba fotos de sus logros en la universidad, la única que me decía, tía Leo, con cariño genuino. Quiero que todo lo que tengo pase a nombre de Mariana Valenzuela Sánchez, le dije al licenciado. La casa, el terreno que me queda, la cuenta de ahorros, todo. Ella me cuida desde el corazón. Nunca me ha pedido nada, pero me da todo. Respeto, amor, tiempo. Agregué con una voz más firme de lo que había usado en años. A mi hijo Iván, que Dios lo bendiga y lo perdone. Pero yo ya no me voy a seguir maldiciendo a mí misma en su nombre. Mientras firmaba el testamento, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Roberto. Era como si finalmente hubiera entendido algo que Dios había estado tratando de enseñarme durante años. El amor no se demuestra permitiendo que te maltraten. El sacrificio cristiano no significa convertirse en felpudo de nadie, ni siquiera de tu propio hijo. Al salir de la notaría, en lugar de tomar el camión de regreso a casa, caminé hasta la iglesia de San Francisco, en el centro de Querétaro. Hacía meses que no iba a misa porque me daba vergüenza que la gente me viera sola siempre, porque sabía que se preguntaban dónde estaba mi familia, por qué una madre de mi edad vivía en tal soledad. Pero ese día entré con la frente en alto.
Me senté en una de las bancas del fondo y por primera vez en mucho tiempo pude rezar sin sentir ese nudo en el estómago. No recé pidiendo que Iván cambiara. No recé pidiendo que me amara más. Recé agradeciendo. Señor, susurré mientras miraba el altar. Gracias por abrirme los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Gracias por proteger mi casa cuando yo no sabía que estaba en peligro. Gracias por enseñarme que tu amor no requiere que yo me odie a mí misma. Cuando salí de la iglesia, mi teléfono tenía 12 llamadas perdidas de Iván. 12. En 20 años de ser su madre incondicional, nunca me había llamado 12 veces seguidas. Aparentemente, el banco ya le había notificado que la cuenta había sido cerrada. No le regresé las llamadas. Por primera vez en mi vida, decidí que mi paz era más importante que su comodidad. Esa tarde, cuando llegué a casa, me preparé una cena como no me había hecho en años. Saqué los platos buenos que guardaba para ocasiones especiales, los que habían sido regalo de bodas y que llevaban décadas esperando una ocasión que valiera la pena. Me hice un guisado con pollo, arroz rojo, frijoles refritos como me gustaban, y hasta me puse una copa de vino que tenía guardada desde no sé cuándo. Cené viendo las noticias, escuchando mi música favorita, sintiendo el silencio de mi casa no como soledad, sino como libertad. No había nadie exigiéndome nada, nadie haciéndome sentir inadecuada, nadie utilizando mi amor como si fuera un recurso infinito y gratuito. Por primera vez en décadas, dormí 8 horas seguidas, sin despertarme preocupándome por Iván, sin revisar el teléfono por si necesitaba algo, sin esa ansiedad constante de estar fallándole a alguien que nunca parecía satisfecho con mis esfuerzos. Al día siguiente, miércoles, Iván finalmente apareció en mi casa. No había anunciado su visita, como siempre hacía, asumiendo que yo estaría disponible para él a cualquier hora. Llegó en su carro nuevo, pagado con quién sabe cuál de mis sacrificios, y tocó la puerta con esa urgencia que usaba cuando necesitaba arreglar algo rápido. Cuando abrí la puerta, su cara era una mezcla de confusión y enojo que no había visto nunca dirigida hacia mí. «Mamá, ¿qué carajos hiciste?», me dijo, entrando a mi sala sin siquiera saludarme. El banco me habló. El abogado me habló. «¿Cerraste la cuenta? ¿Estás loca?». Por primera vez en mi vida, no me disculpé automáticamente. No bajé la mirada. No busqué la manera de calmarlo o de explicarle mis acciones como si necesitara su permiso para tomar decisiones sobre mi propia vida. «Buenos días, Iván», le dije con una calma que a mí misma me sorprendió. «Siéntate, por favor». «No me voy a sentar», gritó, caminando de un lado a otro de mi sala como un animal enjaulado. «Necesito que me expliques qué te pasa. Esa cuenta la necesito para las operaciones de la empresa. No puedes tomar decisiones así nomás». «¿Operaciones de la empresa?», le pregunté, manteniéndome serena. «¿Te refieres a usar mi casa como garantía sin mi conocimiento? ¿A esas operaciones?». Se quedó callado por primera vez desde que había llegado. Su cara cambió, como si se hubiera dado cuenta de que yo sabía más de lo que él pensaba. Eso era temporal», tartamudeó. «Iba a hablarte después. Era solo para asegurar un préstamo que iba a beneficiar a toda la familia». «¿A toda la familia?», repetí, sintiendo una calma extraña que venía de muy adentro. ¿La misma familia que me excluyó de Valle de Bravo? ¿La misma familia para la que no soy conveniente? Iván se quedó parado ahí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Tal vez por primera vez en su vida, no tenía una excusa preparada, una justificación elaborada, una manera de voltear la situación para hacerme sentir culpable. «Mira, mijo», le dije, sentándome en mi silla favorita, la que había sido de mi madre. «Durante 26 años, yo pensé que ser buena madre significaba darte todo sin pedir nada a cambio. Pensé que el amor se demostraba siendo un banco disponible las 24 horas, una sirvienta gratuita, una abuela de conveniencia». Mi voz se mantuvo firme mientras continuaba. «Pero esta semana Dios me enseñó algo muy importante. El amor verdadero requiere respeto mutuo. Y tú hace años que no me respetas». «Claro que te respeto», protestó, pero su voz sonaba desesperada ahora, no convincente. «¿Me respetas?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos.
¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me agradeciste algún sacrificio de los miles que he hecho por ti? El silencio que siguió llenó toda la casa. Iván miró hacia el suelo, hacia las paredes, hacia cualquier lado menos hacia mis ojos. Desde hoy, continué, yo voy a amarte como Cristo nos enseña, con límites sanos, con respeto propio, con dignidad. Ya no voy a ser tu banco personal. Ya no voy a ser tu sirvienta de conveniencia. Ya no voy a permitir que me trates como si fuera un estorbo en tu vida exitosa. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta, abriéndola de par en par. Te voy a pedir que te vayas ahora, le dije, cuando estés listo para tratarme como la madre que soy, con el respeto que merezco después de una vida entera de sacrificios por ti, serás bienvenido. Mientras tanto, que Dios te bendiga, pero yo ya no voy a participar en mi propia humillación. Iván me miró con una expresión que jamás había visto. Sorpresa absoluta. Tal vez nunca había pensado que yo podía decir que no. Tal vez nunca había considerado que su madre incondicional tenía límites. Salió de mi casa sin decir una palabra más. Y cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé recargada contra ella, temblando. Pero no temblaba de miedo, temblaba de alivio. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades, mi dignidad, mi bienestar emocional por encima de los caprichos de mi hijo, y el mundo no se había acabado. Dios no me había castigado. Al contrario, sentía su aprobación como un abrazo cálido que me envolvía por completo. Esa noche cené otra vez en mis platos buenos, dormí en paz, y soñé con mi Roberto por primera vez en años. En el sueño, él me sonreía y me decía, Leonor, finalmente aprendiste que merecías amor, no solo darlo. Al despertar, supe que tenía razón. Los días que siguieron al confronto con Iván fueron como la calma antes de la tormenta. Durante 3 días no recibí ni una sola llamada de él, y por primera vez en décadas, ese silencio no me angustiaba. Era como si hubiera aprendido a respirar aire puro después de años de asfixia emocional. Pero la paz duró poco. El jueves por la tarde, mientras regaba mis geranios en el patio, llegó la artillería pesada. Renata. Nunca la había visto tan furiosa. Bajó de su camioneta blanca como una exhalación, con tacones que sonaban como martillazos en el concreto de mi entrada. Traía puesto un vestido negro entallado y lentes de sol caros, como si viniera de alguna junta importante. Pero cuando se quitó los lentes, sus ojos tenían esa furia fría que solo tienen las mujeres acostumbradas a salirse con la suya. Suegra, me dijo sin saludar, plantándose en medio de mi patio como si fuera su territorio. Necesitamos hablar. No me invitó a sentarme en mi propia casa. No me preguntó cómo estaba. Fue directo al grano, con esa eficiencia cruel que había perfeccionado durante años de matrimonio con mi hijo. ¿Qué le hizo a Iván? Me preguntó, cruzándose de brazos. Llegó a la casa como loco, diciendo que usted cerró las cuentas, que cambió el testamento, que ya no quiere ayudarnos. ¿Se puede saber qué le pasa? Me quedé ahí parada, con la manguera del agua en las manos, mirando a esta mujer que durante años había manipulado a mi hijo contra mí, que había convertido mi amor maternal en una fuente de ingresos para su estilo de vida, que me había tratado como sirvienta en mi propia familia. Lo que me pasa, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, es que finalmente desperté. ¿Despertar de qué? Me dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir estúpida. Usted está confundiendo las cosas. Nosotros la queremos, la respetamos, pero también tenemos responsabilidades. La empresa de Iván da trabajo a muchas familias. No puede ser tan egoísta. Egoísta. Después de 26 años de darlo todo, después de vender mi herencia, mis ahorros, mi dignidad pedazo a pedazo, ahora resultaba que yo era la egoísta. Renata, le dije, cerrando la llave del agua y enfrentándola por primera vez en los 10 años que llevaba de conocerla. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me preguntaron si yo necesitaba algo? ¿Cómo que si necesita algo? Respondió, como si la pregunta fuera ridícula. Usted tiene su casa, su pensión, su salud. ¿Qué más puede necesitar una persona de su edad? Respeto, le dije. Amor, consideración.
que me incluyan en las decisiones familiares en lugar de usar mi dinero sin preguntarme, que me inviten a las reuniones familiares en lugar de excluirme como si fuera una carga. La cara de Renata cambió. Había tocado un nervio. «Ay, suegra, usted se está poniendo muy dramática», me dijo. Pero su voz había perdido esa seguridad de antes. Lo de Valle de Bravo fue una cosa de negocios. No era personal. Todo es personal cuando se trata de familia, le respondí. Y también es personal que mi hijo haya intentado hipotecar mi casa sin decirme. Se quedó callada por un momento, como si estuviera calculando qué decir. Entonces cambió de estrategia, y su voz se volvió más suave, más manipuladora. «Mire, suegra, entiendo que se sienta un poco desplazada. Es normal a su edad, pero piense en los niños. Piense en Pedrito y Sebastián. Ellos la necesitan. ¿De verdad va a castigar a sus nietos por un malentendido con nosotros?» Ahí estaba, la carta que siempre jugaban cuando todo lo demás fallaba. Los niños. Como si mi amor por mis nietos fuera razón suficiente para permitir que sus padres me siguieran utilizando y humillando. «Mis nietos», le dije, sintiendo como mi voz se volvía más firme, «van a aprender algo muy importante, que amar a alguien no significa permitir que te falten al respeto. Van a aprender que su abuela tiene dignidad, que no es un banco con patas, que merece ser tratada como la persona que dio todo por esta familia». Renata se puso los lentes de sol otra vez, como si quisiera esconderse detrás de ellos. «Está bien», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Si esa es su decisión, pero no venga después pidiendo que la incluyamos cuando se dé cuenta de lo sola que va a estar. Ya he estado sola durante años», le respondí. «La diferencia es que ahora lo acepto con dignidad en lugar de mendigar migajas de afecto». Se fue sin despedirse, con esos tacones sonando como castañuelas furiosas en mi entrada. Cuando se subió a su camioneta, bajó la ventana y me gritó: «Espero que esté feliz. Cuando los niños crezcan y le pregunten por qué su abuela los abandonó, yo les voy a decir la verdad. La verdad. Como si la verdad no fuera que ellos habían sido los que me abandonaron años atrás, que me habían reducido a un recurso económico, que me habían borrado de su vida familiar excepto cuando necesitaban algo. Esa noche no pude dormir, no por arrepentimiento, sino por la magnitud de lo que había hecho. Durante horas me quedé despierta, mirando el techo de mi recámara, procesando la realidad de que tal vez nunca volvería a ver a mis nietos, que tal vez mi decisión de recuperar mi dignidad tendría un costo que no había calculado completamente. Pero entonces recordé las palabras de doña Esperanza. «¿Usted cree que Dios quiere que sus hijos sufran así?» Y supe que había tomado la decisión correcta, aunque doliera. Al día siguiente, viernes, llegó la llamada que había estado esperando. Era Mariana, mi prima, desde Ciudad de México. «Tía Leo», me dijo con esa voz dulce que siempre me tranquilizaba. Me habló el licenciado Alarcón. «¿Es cierto lo que me dijo?» Le expliqué todo. Le conté sobre el frasco de mermelada, sobre Valle de Bravo, sobre el intento de hipotecar mi casa, sobre la decisión de cambiar el testamento. Mariana me escuchó en silencio, y cuando terminé, hubo una pausa larga. «Tía», me dijo finalmente, y pude escuchar que estaba llorando. «No sabe cuánto la admiro. Lo que hizo requiere una fuerza que muy pocas personas tienen. ¿Tú crees que hice bien, mija?» «Creo que hizo lo que debería haber hecho hace años», me respondió. «Tía, ¿puedo ir a visitarla este fin de semana? Necesito abrazarla y decirle en persona lo orgullosa que estoy de usted». Por primera vez en semanas lloré, pero no lloré de tristeza o de miedo. Lloré de alivio, de gratitud, de la felicidad que da saber que alguien te ama sin condiciones, sin esperar nada a cambio excepto tu bienestar. El sábado por la mañana, Mariana llegó en el autobús de las 10. La vi bajarse con una mochila grande y una sonrisa que me recordó a mi hermana cuando era joven. Corrimos una hacia la otra en la estación como si fuéramos madre e hija que se reencuentran después de años. «Tía Leo», me dijo mientras me abrazaba, «vine a cuidarla este fin de semana, porque usted se ha pasado la vida cuidando a otros, y ya era hora de que alguien la cuidara a usted». Pasamos el sábado cocinando juntas, hablando de la vida, riéndonos como no me había reído en años.
Mariana me contó sobre sus estudios de ingeniería, sobre el novio que tenía, sobre sus planes para el futuro. Pero lo más importante es que me preguntaba cosas sobre mí. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué había sido de mis amigas de la escuela? ¿Qué planes tenía para mi jubilación? Tía, me dijo mientras preparábamos chiles rellenos en la cocina. ¿Usted nunca pensó en volver a casarse después de que murió mi tío Roberto? Ay, mija, le respondí. Después de que murió tu tío, yo pensé que mi trabajo era solo ser mamá, que enamorarme otra vez era traicionar su memoria o quitarle atención a Iván. Pero tía, usted tenía 42 años. Tenía derecho a rehacer su vida. Tenía razón. Había sacrificado no solo mi dinero y mi dignidad por Iván, sino también mis posibilidades de volver a amar, de volver a ser amada, de construir una nueva vida después de la tragedia. Esa noche, después de que Mariana se durmió en el cuarto de huéspedes, me quedé despierta pensando en todas las decisiones que había tomado durante estos 26 años, decisiones que en su momento me parecieron actos de amor maternal, pero que ahora entendía habían sido actos de autoaniquilación. El domingo por la mañana fuimos juntas a misa en San Francisco. Cuando el padre habló en su homilía sobre el amor propio como requisito para amar a otros, sobre la importancia de poner límites sanos incluso con la familia, sentí como si Dios me estuviera hablando directamente. Hijitos, dijo el padre desde el púlpito, Cristo nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos, pero para eso, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Mariana me tomó la mano durante toda la misa, y cuando terminó la ceremonia, caminamos hasta la Plaza de Armas de Querétaro. Nos sentamos en una banca bajo los árboles, viendo a las familias que paseaban, a los niños que corrían, a las parejas de enamorados que se tomaban fotos. Tía, me dijo Mariana, quiero que sepa que pase lo que pase con Iván, usted nunca va a estar sola. Yo la amo no por lo que me puede dar, sino por quién es usted. Y hay muchas personas que la van a amar así cuando se dé la oportunidad de conocerlas. En ese momento supe que Dios no me había quitado una familia. Me había mostrado quién era mi verdadera familia. 2 semanas después de la visita de Mariana, cuando ya había comenzado a acostumbrarme a la paz de mi nueva vida, llegó la convocatoria que había estado esperando sin saberlo. Era martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. No era Iván quien llamaba, sino una voz que no reconocí de inmediato. ¿Señora Leonor Valenzuela?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Soy Patricia, la secretaria del licenciado Morales. El licenciado representa a su hijo Iván en algunos asuntos legales. Nos gustaría invitarla a una reunión familiar este sábado a las 3 de la tarde en nuestras oficinas. Una reunión familiar, con abogados de por medio. Después de 26 años de ser madre, mi hijo había decidido que necesitaba representación legal para hablar conmigo. ¿Y de qué se trata esa reunión?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. El licenciado me pidió que le dijera que es sobre aclaraciones familiares importantes. Estarán presentes su hijo, su nuera y algunos familiares más. Algunos familiares más. Seguramente los mismos que habían ido a Valle de Bravo, los mismos que habían participado en las inversiones familiares, de las que yo había sido excluida hasta que necesitaron usar mi casa como garantía. Ahí estaré, respondí, sintiendo una calma extraña. No era la calma del miedo, sino la calma de alguien que ya no tenía nada que perder, porque había recuperado lo más importante, su dignidad. Esa semana la pasé preparándome espiritualmente para lo que sabía sería el confronto final. Cada mañana me levantaba más temprano para rezar mi rosario con más detenimiento. Cada tarde visitaba la iglesia de San Francisco para pedirle a Dios que me diera la sabiduría y la fortaleza para mantenerme firme en mi decisión, pero también la compasión para no odiar a quienes me habían lastimado. El viernes por la noche llamé a Mariana para contarle sobre la reunión. «Tía Leo», me dijo con preocupación en la voz, «¿quiere que vaya con usted? Puedo tomar el autobús mañana temprano». «No, mija», le respondí. «Esto lo tengo que enfrentar sola. Pero saber que me apoyas me da toda la fuerza que necesito. Recuerde», me dijo antes de colgar, «usted no tiene que justificar nada. No tiene que pedir perdón por protegerse.
No tiene que sentirse culpable por tomar decisiones sobre su propia vida. El sábado me vestí como para una ocasión solemne. Me puse mi vestido negro, el que había usado para los funerales importantes, mis zapatos buenos, y el collar de perlas que Roberto me había regalado para nuestro 10º aniversario de bodas. No era vanidad, era armadura espiritual, era la dignidad hecha visible. Las oficinas del licenciado Morales estaban en una de esas torres de cristal del centro de Querétaro, que siempre me habían intimidado un poco. Pero ese día, mientras subía en el elevador hacia el 10º piso, no me sentía intimidada. Me sentía serena, como alguien que va a dar testimonio de una verdad que no puede ser refutada. La sala de juntas era enorme, con una mesa de madera oscura que podría haber acomodado a 20 personas. Pero solo estábamos 8. El licenciado Morales, un hombre de unos 50 años con traje caro y expresión seria. Iván, que evitaba mi mirada. Renata, que me veía con esa frialdad que ya conocía bien. Mi primo Jorge, el de Tijuana. Mi sobrina Alma. Otro primo que no había visto en años. Y una mujer mayor que me presentaron como la contadora de la empresa de Iván. Me señalaron una silla al final de la mesa, como si fuera la acusada en un juicio. Todos los demás ya estaban sentados cuando llegué, y pude sentir la tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. El licenciado Morales tomó la palabra primero, con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar importantes. Señora Valenzuela, la hemos convocado hoy porque ha surgido una situación que afecta los intereses familiares y empresariales de todos los presentes. Aquí hizo una pausa dramática, como si esperara que yo preguntara algo o me pusiera nerviosa. Pero me quedé callada, con las manos cruzadas sobre mi bolsa, esperando. Su hijo Iván continuó. Nos ha informado que usted ha tomado decisiones financieras que han puesto en riesgo no solo su propia seguridad económica, sino también la estabilidad de una empresa que da trabajo a 15 familias. Ahí estaba, la culpa. Después de usar mi dinero durante años, después de excluirme de las decisiones familiares, después de intentar hipotecar mi casa sin mi conocimiento, ahora resultaba que yo era la irresponsable que ponía en riesgo el bienestar de otros. Entendemos, agregó el abogado, que a su edad es natural sentirse confundida acerca de asuntos financieros complejos. Por eso estamos aquí, para encontrar una solución que beneficie a todos. Una solución que beneficie a todos. Traducción. Una manera de presionarme para que regresara a ser la vaca lechera de siempre. Fue entonces cuando Iván habló por primera vez, y su voz tenía una tristeza fingida que me dio náuseas. Mamá, me dijo, mirándome finalmente a los ojos. Entiendo que te sientes molesta por algunos malentendidos, pero esto ya se está saliendo de control. La empresa está en un momento crucial, y necesitamos que las cosas vuelvan a como estaban antes. Como estaban antes. Cuando yo era invisible, excepto cuando necesitaban dinero, cuando mi casa era su garantía secreta, cuando mi dignidad era el precio que pagaba por mantener la ilusión de que era parte de su familia. Mijo, le dije con una voz que sonó más tranquila de lo que me sentía. ¿Podrías explicarme exactamente qué quieren que haga? El abogado intervino rápidamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Simplemente que reconozca que las decisiones que tomó fueron precipitadas, que restaure el acceso conjunto a las cuentas, que restablezca los poderes legales y que reconsidere las modificaciones al testamento, que volviera a ser la misma de antes, que fingiera que nada había pasado, que regresara a mi papel de madre incondicional y banco personal. Y a cambio, agregó Renata con esa sonrisa falsa que tanto conocía, nosotros nos comprometemos a incluirla más en las actividades familiares, a visitarla más seguido, a hacer que se sienta más valorada, como si el valor de una persona dependiera de lo útil que fuera para otros. Me quedé callada por un momento, mirando las caras alrededor de esa mesa. Jorge, que había usado mi teléfono durante años para conseguir trabajos, y ahora me veía como si fuera una extraña problemática. Alma, que me había llamado sobre Valle de Bravo pero que ahora evitaba mi mirada. La contadora,
que revisaba papeles como si mi vida fuera solo números en una hoja de cálculo. Y finalmente, miré a Iván, mi hijo, el niño que había cargado cuando se enfermó, al que había desvelado cuando tenía pesadillas, por quien había vendido mis aretes de boda, por quien había lavado ropa ajena hasta que se me agrietaron las manos. ¿Saben qué? Les dije, sintiendo como una paz profunda me llenaba desde adentro. Durante 26 años, yo pensé que amar a mi hijo significaba desaparecerme a mí misma. Pensé que ser buena madre significaba no tener necesidades propias, no tener límites, no tener dignidad. Mi voz se fue haciendo más firme con cada palabra, pero hace unas semanas Dios me enseñó algo que debería haber aprendido hace años, que el amor verdadero requiere respeto mutuo, y ustedes hace mucho tiempo que no me respetan. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Iván, continué, mirándolo directamente, tú intentaste usar mi casa como garantía sin decirme. Me excluiste de reuniones familiares donde se tomaban decisiones que me afectaban. Durante años me has tratado como un recurso económico, no como tu madre. Vi cómo su cara se ponía roja, pero no me detuve. Y todos ustedes, dije, mirando alrededor de la mesa, han participado en esto. Han normalizado el hecho de que yo diera todo sin recibir ni siquiera respeto básico a cambio. Me levanté de la silla, sintiendo como si me quitara años de humillación de encima. Así que mi respuesta es no. No voy a restaurar cuentas. No voy a regresar poderes legales. No voy a cambiar mi testamento. Y no voy a seguir participando en una dinámica donde mi valor como persona depende de lo que pueda darles. La cara del licenciado Morales era una mezcla de sorpresa y molestia profesional. Claramente, no había esperado esa respuesta. Señora Valenzuela, me dijo con tono condescendiente, creo que no está entendiendo las implicaciones de su decisión. Está poniendo en riesgo su propia seguridad financiera y... licenciado. Lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Durante décadas mi seguridad financiera ha estado en riesgo por la generosidad que otros daban por sentada. Ahora estoy protegiendo lo poco que me queda. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. Iván, le dije, y mi voz se suavizó un poco. Tú serás siempre mi hijo, y siempre te voy a amar. Pero ya no voy a amarte de maneras que me lastimen a mí. Cuando estés listo para una relación basada en respeto mutuo, yo voy a estar ahí. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Salí de esa sala de juntas, sintiendo como si hubiera salido de una prisión donde había estado encerrada durante décadas. En el elevador, mientras bajaba hacia la calle, lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio, de orgullo, de la satisfacción profunda que viene de finalmente defender algo en lo que crees. Cuando llegué a la calle, saqué mi teléfono y marqué el número de Mariana. «Mija», le dije cuando contestó. «Ya está hecho. Les dije todo lo que necesitaba decirles». «¿Y cómo se siente, tía?» «Me siento libre», le respondí. Y por primera vez en años, esa palabra significaba exactamente lo que debía significar. 6 meses después de esa reunión en las oficinas del abogado, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Era como si Dios hubiera estado esperando a que yo me diera cuenta de mi propio valor para mostrarme todas las bendiciones que había estado preparando para mí. La primera gran sorpresa llegó apenas 3 semanas después del confronto final. Mariana me llamó desde Ciudad de México con una noticia que cambiaría todo. Había conseguido una beca completa para estudiar una maestría en ingeniería en Barcelona, España. «Tía Leo», me dijo con la voz quebrada por la emoción, «no lo va a creer. La beca cubre todo. Colegiatura, gastos de manutención, hasta el boleto de avión. Pero tengo que irme en 2 meses». Mi primera reacción fue de alegría pura por ella. Mi segunda fue de pánico. ¿Qué iba a hacer sin Mariana? Se había convertido en mi conexión más importante con la familia, en la confirmación de que yo sí era digna de amor incondicional. «¡Ay, mija! ¡Qué maravilloso!», le dije, tratando de que mi voz no reflejara el miedo que sentía. «Es la oportunidad de tu vida». «Pero tía», me dijo, «no me voy a ir tranquila sabiendo que usted está sola. Por eso tengo una propuesta que hacerle».
La propuesta de Mariana era usar el dinero que yo le había heredado para el pasaporte, los trámites y todos los gastos iniciales del viaje. En lugar de esperar a que yo muriera para recibir la herencia, yo se la entregaría en vida para que pudiera cumplir sus sueños. Mariana, le dije, ese dinero es tuyo de cualquier manera. Pero mija, ¿estás segura de que eso es lo que quieres hacer con él? Tía, usted me enseñó algo que vale más que cualquier dinero, que el amor verdadero es el que nos impulsa a crecer, no el que nos limita. Yo quiero usar su regalo para convertirme en la mujer que usted siempre creyó que podía ser. Lloré por teléfono como no había llorado en años, pero eran lágrimas de orgullo, de satisfacción, de la felicidad que da saber que tu sacrificio realmente sirvió para algo hermoso. Una semana después estábamos en el banco haciendo la transferencia. Cuando el cajero me preguntó si estaba segura de transferir esa cantidad, le respondí con una sonrisa. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Con ese dinero, Mariana pudo tramitar todo para su viaje. Pero lo más hermoso vino después. 2 días antes de su partida, apareció en mi casa con una cámara de video profesional. Tía, me dijo, quiero grabar un video donde usted cuente su historia. Quiero que el mundo sepa lo que significa tener dignidad, lo que significa amar poniendo límites sanos. Ay, mija, ¿quién va a querer escuchar la historia de una vieja como yo? Tía, hay miles de mujeres allá afuera que están viviendo lo mismo que usted vivió. Madres que se están sacrificando hasta desaparecer, que piensan que el amor significa permitir que las humillen. Su historia puede salvar vidas. Grabamos el video en mi patio, entre mis geranios, con la luz suave de la tarde creando esa atmósfera cálida que Mariana decía que hacía ver todo más hermoso. Le conté todo, desde la humillación del frasco de mermelada hasta el momento en que salí de esa sala de juntas con la cabeza en alto. ¿Qué le diría a una mujer que está pasando por lo que usted pasó? Me preguntó Mariana al final de la grabación. Le diría que Dios no nos dio vida para que la gastáramos sintiéndonos menos que otros. Respondí, mirando directamente a la cámara. Le diría que el amor verdadero nunca requiere que te humilles, que te empobrezcas, que te vuelvas invisible. Le diría que establecer límites no es falta de amor cristiano, sino amor propio que Dios también requiere. Mariana subió el video a las redes sociales antes de irse a España. Lo tituló, Mi tía me enseñó que el amor no debe doler. En una semana tenía 50.000 reproducciones. En un mes, había llegado al 1.000.000. Los comentarios me partían el corazón de la manera más hermosa. Mujeres de toda Latinoamérica escribían sus propias historias. Madres que habían dado todo y recibido humillaciones. Esposas que habían perdido su identidad en matrimonios donde solo daban sin recibir. Hijas que se habían sacrificado por familias que las daban por sentadas. Pero lo más hermoso eran los comentarios de las que habían decidido cambiar después de ver mi historia. Doña Leonor me dio valor para decirle no a mi hijo que me pedía dinero para drogas. Su historia me ayudó a entender que poner límites con mi esposo no me hace mala cristiana. Gracias a usted dejé de sentirme culpable por cuidarme a mí misma. El video llegó incluso a una estación de radio cristiana de Guadalajara, donde me invitaron a dar una entrevista telefónica. El programa se llamaba Mujeres de Fe, y la conductora, una señora llamada Patricia, me hizo preguntas que me ayudaron a entender mejor mi propia historia. Doña Leonor, me preguntó, ¿usted cree que Dios la estaba preparando para este momento durante todos esos años de sufrimiento? Yo creo, le respondí, que Dios me estaba enseñando la diferencia entre el amor verdadero y la codependencia. Me tomó 26 años entender que permitir que alguien te maltrate no es amor sacrificial, es autodestrucción. Después de esa entrevista, comenzaron a llegar cartas a mi casa. Mujeres de todo México me escribían contándome sus historias, pidiéndome consejos, agradeciéndome por haberles dado palabras para algo que no sabían cómo expresar. Una de esas cartas cambió mi vida completamente. Era de la Iglesia San José de Guadalajara, invitándome a participar en un retiro espiritual para mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía. Doña Leonor, decía la carta firmada por el Padre Miguel, creemos que Dios la está llamando a un ministerio especial, ayudar a otras mujeres a encontrar su valor en Cristo,
no en el sacrificio que hacen por otros. El retiro fue en noviembre, en una casa de ejercicios espirituales en las afueras de Guadalajara. Llegué sin saber qué esperar, y me encontré con 40 mujeres de todas las edades que habían vivido variaciones de mi misma historia. Madres abandonadas por hijos ingratos, esposas que habían perdido su identidad en matrimonios tóxicos, hijas que se habían sacrificado por padres que nunca las valoraron. Pero lo más hermoso de ese retiro no fueron las lágrimas que derramamos contando nuestras historias, fue la risa. Fue descubrir que cuando las mujeres se permiten ser ellas mismas, cuando se quitan las máscaras de la complacencia y la autonegación, emerge una alegría que es contagiosa. Durante esos 3 días, por primera vez en décadas, volví a sentirme como la Leonor que había sido antes de enviudar, antes de convertir la maternidad en una religión que requería mi sacrificio total. Volví a recordar que me gustaba cantar, que tenía opiniones sobre política y libros, que podía hacer reír a la gente con historias de mis años como maestra. El último día del retiro, el padre Miguel me pidió que diera una charla a todas las participantes. Les hablé sobre algo que había aprendido, que Dios no nos ama por lo que damos a otros, sino por quienes somos, que el versículo «ama a tu prójimo como a ti mismo» implica que primero tienes que amarte a ti mismo. Hermanas, les dije mientras miraba esas caras que reflejaban años de dolor, pero también una esperanza nueva. Durante años yo pensé que la frase «los últimos serán los primeros» significaba que debía ponerme siempre al final de la fila. Pero ahora entiendo que significa que Dios ve especialmente a los que han sido olvidados, despreciados, utilizados, y nos invita a ocupar el lugar de honor que siempre merecimos. Cuando regresé a Querétaro después del retiro, mi casa se sentía diferente. No vacía, sino llena de posibilidades. Era como si finalmente hubiera aprendido la diferencia entre estar sola y estar en paz conmigo misma. Comencé a hacer cosas que no había hecho en años. Me uní al grupo de oración de mi parroquia, donde conocí a mujeres de mi edad que se convirtieron en amigas verdaderas. Volví a leer novelas por placer, no solo la Biblia por obligación. Comencé a cocinar platos que me gustaban a mí, no solo lo que había aprendido que le gustaba a otros. Y algo hermoso comenzó a suceder. Empecé a recibir visitas, no de gente que necesitaba algo de mí, sino de personas que querían estar conmigo. Doña Esperanza se volvió mi confidente más cercana. Las señoras del grupo de oración me invitaban a sus casas. Incluso conocí a un señor viudo en la iglesia, don Armando, que me invitó a tomar café algunas tardes. No era romance. Éramos 2 personas maduras que habían aprendido a valorar la compañía sin necesidad de complicaciones. Pero era bonito tener a alguien con quien conversar sobre libros, sobre noticias, sobre la vida en general. En marzo, Mariana me mandó fotos desde Barcelona. Estaba en la universidad, sonriendo, rodeada de compañeros de todo el mundo. Tía Leo, me escribió. Cada día le agradezco a Dios por haberle dado valor para cambiar su vida, porque ese valor me dio a mí el permiso de volar. Y en una de sus cartas me contó algo que me llenó de una alegría indescriptible. Había conocido a un muchacho español, estudiante de doctorado en ingeniería, que la trataba como usted merece ser tratada, tía. Con respeto, con admiración, con amor que no requiere que yo me haga pequeña para que él se sienta grande. Mientras tanto, de Iván no sabía nada directamente. Pero Querétaro es una ciudad pequeña, y las noticias llegaban de vez en cuando. Su empresa había tenido problemas financieros. Su matrimonio con Renata pasaba por una crisis. Los niños vivían la mayor parte del tiempo con los padres de ella. No sentía satisfacción por sus problemas, pero tampoco sentía la urgencia de rescatar lo que había sentido durante tantos años. Había aprendido que a veces el amor más profundo que puedes darle a alguien es permitir que viva las consecuencias de sus decisiones. Una tarde de abril, mientras regaba mis geranios, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché una voz que me hizo temblar las manos. ¿Abuela Leonor? Era Pedrito, mi nieto mayor, que ahora tenía 8 años. «Hola, mijo», le dije, tratando de mantener la voz calmada. «¿Cómo conseguiste mi teléfono?» «Se lo pedí a la maestra. Ella me ayudó a marcarlo», me dijo con esa honestidad que tienen los niños.
Abuela, ¿por qué ya no nos visitas? La pregunta me partió el corazón, pero también me llenó de una determinación tranquila. Porque tu papá y tu mamá decidieron que ya no era bienvenida, mijo. Pero eso no significa que no los amo. ¿Podemos verte? Sebastián y yo te extrañamos. Claro que pueden verme, mijo. Pero tienen que pedirle permiso a sus papás. Esa noche oré durante horas, pidiendo sabiduría sobre qué hacer si Iván se comunicaba conmigo por lo de los niños. Y la respuesta que llegó a mi corazón fue clara. Recibiría a mis nietos con los brazos abiertos, pero solo si venían en términos de respeto mutuo, no como una manera de presionarme para regresar a la dinámica anterior. Una semana después, Iván me llamó. Su voz sonaba cansada, diferente. «Mamá», me dijo, «¿podríamos platicar?» Y yo, que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere que la puerta permanezca abierta even cuando el corazón está protegido, le respondí, «Claro, mijo. Cuando estés listo para una conversación basada en respeto mutuo, aquí voy a estar». Ahora, mientras escribo esta historia con el sol de la tarde iluminando mi patio, con mis geranios floreciendo más hermosos que nunca, con la carta más reciente de Mariana sobre mi mesa y la promesa de que don Armando vendrá a cenar mañana, puedo decir algo que no había podido decir en décadas. Soy feliz. No porque todos mis problemas se hayan resuelto, sino porque finalmente aprendí que mi felicidad no dependía de que otros me amaran de la manera que yo necesitaba, sino de que yo me amara lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido algo parecido a lo que yo viví? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo te ha ayudado la fe en esos momentos difíciles? Te invito a que compartas tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.